el Evangelio de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Cuando lo encuentre en reverencia a la palabra de Dios, le invito a ponerse de pie y así estaremos leyendo estos 4 versículos. Dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Cierre sus ojos. Amoroso y buen Dios, que moras en lo alto de los cielos, te damos gracias, Dios, por cada uno de estos bebés. Te damos gracias, Señor, por sus padres. Señor, te damos gracias que tú les has puesto, Señor, en su corazón, Señor, traerlos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor Santo, por tu palabra. Oramos, Señor, que me des, Señor, la unción de tu Espíritu Santo, y Señor, que tu palabra, Señor, traiga fruto. Oramos estas cosas en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Gracias, amado hermano, tome su lugar. Amén. Dejar los niños venir a mí es el tema de hoy. Y esta semana, por medio de internet, del Messenger, una prima mía me textea y me pedía oración por el bebé de su hija mayor. Y me dice que apenas el bebé tiene unos 6 meses de nacidos, de edad, y le están dando convulsiones. Y me dice: primo, quiero que estés orando por él. Y lo más sorprendente de esto, dice, es que el bebé anterior, el primer bebé que tuvo, el primer bebé, tenía exactamente el mismo problema. Igual le daban convulsiones. Es el segundo bebé y igual le da convulsiones, lo mismo que al primer bebé. Me pide oración por el bebé, y a la misma vez me pide oración por su hija y por su esposo, para que ellos se acerquen a Dios y por ende lleven a sus niños a la iglesia y los traigan al Señor. Los discípulos aquí vemos impidiendo a los padres traer a los niños a la presencia de Jesucristo para que el Señor los bendijera. Es un gran pecado impedir que alguien venga a los pies de Cristo. No se debe de detener ninguna alma para venir a los pies de Jesús. Aquel que lo hace, ya sea con la buena intención del mundo, está cometiendo un grave error. Porque en primer lugar, nosotros somos llamados para traer las almas a Cristo. Somos llamados para dirigir las almas a Cristo, para no ser ningún estorbo de las almas, para no ser ningún estorbo de nuestros hijos, para no ser ningún estorbo de nadie. Porque a veces somos ese estorbo de muchas maneras. Tal vez porque no lo consideramos necesario, o tal vez porque no lo consideramos importante, tal vez porque lo dejamos para después, o porque no creo en esas cosas. Por cualquier razón, a veces como padres somos un estorbo. Y aquí vemos a los discípulos de Jesús reprendiendo a los padres y a las madres de estos niños, para que fueran tocados y bendecidos por el Señor Jesucristo, por el Hijo de Dios. Ellos los traen a Jesús. Ellos buscan la bendición del Hijo de Dios, porque ellos entienden, porque tienen ellos temor de Dios. Como padres tienen temor de Dios, porque hay que entender que todos nacemos bajo pecado,
bajo la maldición del pecado y estamos expuestos al maligno. Por eso tenemos necesidad de Dios. Nuestros hijos necesitan la bendición de Dios. Nuestros hijos necesitan ser traídos al Señor. Nuestros hijos necesitan ser dirigidos en el camino del Señor. Nuestros hijos necesitan oración todos los días. Nuestros hijos necesitan ser traídos a la presencia de Dios. ¿Sabe, amado hermano, que nuestros niños pequeños todavía no pueden decidir, todavía no saben lo que es bueno y lo que es malo? Pero llegará el momento en que ellos lo sabrán. Y entonces nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñarlos. Tenemos la responsabilidad de traerlos a la iglesia. Tenemos nuestra responsabilidad, nuestro deber es enseñarlos a orar, enseñarlos a hablar con Dios, enseñarlos a comunicarse con Dios. Tenemos que enseñarles que la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos que enseñarles que hay que leerla, que hay que estudiarla. Amén. Amén. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a estudiar, a leer la palabra de Dios. Es importante que nuestros niños aprendan a temprana edad lo que es el temor de Dios. Lo que es el temor de Dios. ¿Sabe, amado hermano? Porque ellos serán la próxima generación de nuestra ciudad, de nuestra iglesia. Ellos serán la próxima generación que quizás muchos de ellos, muchos de los niños que tenemos aquí, de los que ahorita están en la clase con la maestra, muchos de ellos alguno de ellos tal vez puede llegar a ser un predicador. Alguno de ellos puede llegar a ser un evangelista. Alguno de ellos puede llegar a ser un maestro. Alguno de ellos puede llegar a ser un líder en la iglesia. Alguno de ellos puede llegar a ser un líder en el grupo de alabanza. Alguno de ellos puede ser un gran músico, un gran cantante de Dios. Alguno de ellos puede ser aquel que esté cantando aquí arriba, alabando, dirigiendo el servicio, dirigiendo el grupo de alabanza. Alguno de ellos será tal vez el que va a estar, aprenderá tal vez a tocar algún instrumento. Usted no sabe qué es lo que van a hacer. Entonces, ellos serán la próxima generación de la iglesia, de nuestros días. Y es importante que ellos sean dirigidos, que sean traídos delante de la presencia de Dios. Porque no queremos, escuche con atención, no queremos, amado hermano, que ninguno de nuestros niños, ninguno de nuestros hijos en el futuro ande por ahí de vago, ande por ahí metido en pandillas, en gangas, metido en problemas con la ley, con la policía. Al contrario, queremos que nuestros hijos sean la próxima generación, que sean temerosos de Dios, que alaben el nombre de Dios, que sirvan a Dios y no al mundo. Le da un aplauso al Señor por eso, hermano. Amén. Queremos que nuestros hijos estén metidos con el Señor. Queremos que nuestros hijos sean hijos de bien. Los discípulos de Jesús lo vemos aquí reprendiendo a los padres, a las madres, a saber si algunas de ellas eran tías, si eran tíos que están trayendo a sus sobrinos, abuelas que están trayendo a sus nietos a la presencia de Dios. Porque a veces es la abuela la que trae los nietos a la iglesia. Porque a veces es la tía la que trae los sobrinos. Y entonces probablemente algunos de estas personas que estaban trayendo a
a los hijos, sobrinos o nietos a Cristo y sean de repente detenidos. ¡Ey, detente! Los discípulos eran los que estaban deteniendo que estas personas trajeran a los niños a Jesús. Ahora bien, los discípulos son personas honorables. Los discípulos son personas reconocidas, que a pesar de sus errores, porque tenían errores como todos nosotros, seguían de cerca a Jesús. Pero a veces se equivocaban, a veces tenían errores, a veces, como decimos nosotros los mexicanos, a veces la regaban. Pues si los discípulos de Jesús vemos impidiendo que trajeran los niños a Cristo, probablemente ellos están pensando que el Señor Jesús está tan ocupado. Probablemente están pensando que el Señor Jesucristo está en una reunión muy importante, y tal vez ellos piensen que lo que están haciendo ellos está bien. Tal vez porque son los que están al frente, son los que andan con el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús los regaña, el Señor Jesús los reprende y les dice: no hagan eso. Ellos pensaban que llevar a los niños a Jesús en esos momentos iba a provocar solamente una interrupción de lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Jesús había estado predicando el reino de Dios, había estado corrigiendo y enseñando a los escribas, a los fariseos. Había logrado confundir a esos fariseos religiosos, los había puesto en evidencia por su hipocresía. Estaba sanando enfermos, estaba liberando, estaba enseñando a los fariseos sobre el divorcio. Entonces ellos miran a Jesús haciendo todas estas cosas y ellos piensan que si dejan a los niños venir a Jesús, pues van a detener eso que Jesús está haciendo. A veces pensamos, a veces creemos que lo que estamos haciendo está bien, pero cuando Dios te dice: hey, estás equivocado. Qué feo es cuando creemos que estamos haciendo bien las cosas delante de Dios y nos encontramos que estamos equivocados. Muy seguido criticaban a Jesús, Jesús comiendo con los pecadores, Jesús comiendo con los publicanos, Jesús juntándose allá con aquellos que no son de la familia del Señor, que no son judíos. Si lo dejamos que los niños todos estos vengan a Él, seguramente tendrá todo un jardín de niños y todo esto va a detener la obra. Él debería de estar con los líderes, Él debería estar con los líderes religiosos, con los más importantes. Pero la cosa no es así, porque Dios va a estar con los que más necesitan de Él. El Señor va a estar con aquellos que están dispuestos a venir a recibir la bendición de Dios. Dios está dispuesto a bendecir a aquellos que le buscan. Dios está dispuesto, amado hermano, a estar con aquellos que necesitan, aquellos que le buscan, aquellos que se rinden, aquellos que se humillan delante de Él. Por eso dice: los niños son de ellos es el reino de los cielos, de ellos es el reino de Dios. Ellos necesitan que Dios les dé un nuevo corazón. Nuestros niños necesitan que Dios les dé un espíritu recto para que no se descarríen como lo hacen muchos que no están en el camino de Dios. ¿Sabe, hermano? Todos nacemos con esta naturaleza pecaminosa, con esa tendencia a hacer lo malo, y muy pronto se va a manifestar en nuestros hijos esa naturaleza pecaminosa.
Por eso es que deben ser traídos a Dios, deben ser traídos a Jesucristo en su corta edad, en su edad de inocencia. Amado hermano, deben comenzar a saber quién es Jesucristo. Deben comenzar a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el unigénito Hijo del Dios invisible y que la Biblia es la palabra de Dios. Nuestros niños deben empezar a saber desde pequeña edad, en su edad de inocencia, que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso es que podemos ser estorbo, aunque no tengamos la intención, podemos ser estorbo, como padres, como tíos o como abuelos. Podemos impedir que nuestros niños, nuestros hijos, vengan al Señor cuando nosotros como padres, si nosotros no los traemos, si nosotros no los enseñamos, porque en casa es donde debemos enseñarlos a honrar a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Tenemos que enseñarlos a honrar a Dios, tenemos que enseñarlos a hablar con Dios, tenemos que enseñarlos a adorar a Dios, a cantarle a Dios y sobre todo si nosotros le damos el mejor ejemplo. Amén. Porque nuestros hijos están viendo y están aprendiendo de nosotros. Fíjese lo que dice en Deuteronomio capítulo 6. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. Ahí está en la pantalla, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Aquí hay un gran mandamiento que desde un principio Jehová nuestro Dios se ordenó, mandó para que se enseñara y para que se pusiera por obra aquí en la tierra. Dice el versículo 1, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra. ¿En dónde dice? En la tierra. Para que se pongáis por obra aquí en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla. Versículo 2 dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Es Dios el que lo está mandando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, dice, para que tus días sean ¿qué? Prolongados. Para que tus días sean prolongados. Aleluya. Note que Dios comienza diciendo: estos son pues los mandamientos. Y los tienes que cuidar de ponerlos por obra. En el versículo 3 lo vuelve a repetir. Note que dice: oye pues, oh Israel, y cuida, dice, cuida de ponerlos por obra. Ten cuidado de obedecer la palabra. Cuida de ponerlos por obra. Y vuelve a decir: para que te vaya bien en la tierra. Para que te vaya bien aquí en la tierra. Este mandamiento en un principio fue dado al pueblo de Israel, pero esta palabra también es para nosotros. Dice: oye Israel, y cuida de ponerlos por obra, pues para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Cuida de ponerlos por obra, para que nos vaya bien en la tierra. Versículo 4 dice: oye Israel. Una vez más el Señor llamando la atención, que pongamos atención.
Dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El mandamiento aquí comienza diciendo que hay un solo Dios verdadero, para que siempre nosotros reconozcamos que es nuestro Dios, un solo Dios, y que no tenemos varios dioses como los pueblos paganos, como antes solían tener un Dios para cada cosa. Antes tenían un Dios, el Dios de la lluvia, el Dios de la cosecha, el Dios Sol, el Poseidón y tantos dioses griegos y romanos inventados por el hombre. Pero aún más allá de eso, un Dios puede ser el dinero, un Dios pueden ser las riquezas, un Dios puede ser aquello que tanto se ama. Hay personas que están endiosados con aún con sus hijos. Hay personas que para ellos su Dios es la fama, para ellos es la vanidad. Ese es su Dios, ese es su Dios. Para ellos es la belleza, ese es su Dios. Para ellos es el egoísmo, ese es su propio Dios. Otros adoran a estatuas, otros adoran a santos, pero nosotros, amado hermano, adoramos a un solo Dios todopoderoso, que es el Dios de la Biblia, es el Dios de la palabra de Dios, el único Dios verdadero, el Dios que hizo lo que se ve de lo que no se ve, encarnado en la persona de Jesucristo, que hizo los cielos y la tierra, que hizo al hombre del polvo de la tierra. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermano? Amén. Entonces el mandamiento comienza diciendo: a este único Dios verdadero es el que vas a amar, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, dice en el versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. Aleluya. ¿Sabe por qué Dios dice que deben de estar la palabra en el corazón, hermano? ¿Sabe por qué? Porque aquí en la mente se olvida, aquí en la mente se nos olvida, pero cuando está en el corazón las recordamos todo el tiempo. Cuando está en el corazón las vivimos, cuando está en el corazón la practicamos. Aleluya. Estas palabras que yo te mando hoy estarán hoy en tu corazón. Aleluya. Porque se puede tener aquí en la mente, pero eso muchas veces si no se obedece, solamente en el corazón, con toda sinceridad y con todo amor. Se puede tener mucho conocimiento de la palabra, pero hay un peligro de exaltarse a sí mismo. Y muchas veces, en lugar de ser una bendición, viene a ser solamente un estorbo. He conocido a tantas personas que el conocimiento los ha envanecido, y en lugar de ser una bendición, en lugar de ser una edificación para la iglesia del Señor, son un estorbo, porque están todo el tiempo juzgando al que está enfrente, al predicador o al pastor, están revelándose todo el tiempo y se creen saber más, y muchas veces viene a ser un estorbo. Pero dice la escritura en el versículo 7, la orden, y la repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos. Dice, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Aleluya. O sea, amado hermano, que cuando amas a Dios, cuando tienes la palabra de Dios en tu corazón, aleluya, cuando verdaderamente quieres obedecer al Señor, entonces cumples con la responsabilidad de enseñar a tus hijos, de repetirle las palabras a tus hijos, de estarles diciendo y diciendo, les vas enseñando la palabra cuando estás en tu casa, cuando vas en el carro, cuando estás en el parque, cuando
cuando te acuestes, cuando te levantes. Por eso es que hay que impulsar a nuestros hijos, amado hermano, a que aprendan las historias bíblicas en la palabra de Dios. Cuéntele las palabras, cuéntele las historias bíblicas, enséñele las historias, enséñele la historia de la creación, enséñele la historia de Adán y Eva, hábleles de Abraham, hábleles de Moisés, hábleles de Faraón, hábleles de la historia de Noé, hábleles de la historia del diluvio, hábleles del rey David, del rey Salomón, cuéntele la historia de Sansón, cuéntele la historia de Jesús. Tan pronto como ellos empiecen a entender. Porque nuestros hijos son nuestro primer ministerio, hermano. Nuestros hijos son nuestra primer responsabilidad. No espere a que aprendan todo aquí en la iglesia. Amén. No espere a que aprendan todo aquí en la iglesia. Aquí se darán las bases. Amén. Nosotros tenemos que aprender primeramente la historia para poderla contar a nuestros hijos. Es ahí como nosotros vamos a dar el ejemplo. Siempre he dicho que todo lo que vean hacer a sus padres, eso es lo que ellos van a aprender. Por eso es muy importante que usted como padre, sus hijos lo vean orar, que sus hijos lo vean estudiar la palabra, que sus hijos lo miren orando, que sus hijos lo miren levantando sus manos en la iglesia, que sus hijos lo vean leyendo la palabra, para que en ellos puedan hacer el interés de estudiar la palabra, el interés de orar. Es muy importante que cuando vengan a la iglesia y lo vean a usted alabar a Dios, que lo vean levantarle las manos al Señor, que lo vean cantarle al Señor, que lo vean humillarse, que lo vean pasar al altar, que lo vean humillarse delante de la presencia de Dios. Pero si no venimos a la iglesia, si no lo traemos a la iglesia, entonces podemos ser un estorbo. Es muy importante impulsarlos a que se aprendan versículos bíblicos. ¿Cuántos de nuestros hijos, cuántos versículos de memoria les ha enseñado? Es importante que nuestros hijos aprendan. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Jehová es mi pastor y nada me faltará, Salmo 23:1. Todo lo puedo en Cristo, Filipenses 4:13. Versículos pequeños que pueda ir enseñándole de memoria, y en la noche repítale y repítale los versículos bíblicos. Versículos cortos. A medida que van creciendo, ellos irán aprendiendo. Dice el versículo 8 de Deuteronomio 6. Dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es bonito cuando en nuestra casa ponemos en el pasillo, en la entrada, un versículo ahí bíblico ahí en la pared, una calcomanía. Llega uno a la sala y ahí está otro versículo en la pared o en un cuadrito está. Va uno al baño y allí está otro versículo, están 2, 3 versículos. Va uno para el otro cuarto y toda la casa está llena de versículos. Toda la casa está saturada de la palabra de Dios. Eso es hermoso, hermano. Eso es hermoso. Que nuestra casa esté en todas partes la palabra de Dios, para que donde quiera que vayan nuestros hijos, para donde quiera que estemos nosotros, a donde quiera que miremos en nuestra casa, ahí podamos ver la palabra de Dios. Dice: las atarás como una señal y las escribirás en los postes de tu casa y en todas partes. Aleluya. Recuerdo como cada noche le enseñaba versículos bíblicos a mis hijos desde pequeños. Y en una ocasión había echado un driveway en la casa y el cemento estaba nuevecito.
eran varios yardas. Y regresaba yo, iba llegando del trabajo, no sé de dónde, iba saliendo y mi hija pequeña tendría unos 4 o 5 años, 6, 5 o 6, porque ya sabía escribir, empezó a leer y a escribir de muy temprano. Y cuando llego y miro que, usted sabe de esos gises, y miro un rayadero en el driveway nuevo, en el cemento nuevecito, y que voy viendo, ya me rayó todo el de este. Pero cuando me voy acercando, voy viendo, Dios es amor, primera de Juan 4:8. Jehová es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23:1. No le dije nada. Que siga escribiendo versículos bíblicos. Tenía ahí sus jueguitos del bebe leche también, pero tenía palabra. Es hermoso eso. Por eso nuestros hijos son la mejor herencia que Dios nos ha dado. Póngase de pie, hermano. Dice la Escritura: dejar los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. En nuestra primer gran responsabilidad, tan pronto como usted es padre, tan pronto como usted es madre, en nuestra responsabilidad, en nuestro deber de traer, guiar, enseñar a nuestros hijos en la presencia de Dios, en el camino de Dios. Yo le pregunto algo: ¿está cumpliendo con esta responsabilidad, con este mandamiento que Dios nos ha dado? Yo le invito, hermano, que pasemos aquí al frente y